Dios le bendiga. Bueno, estoy contento primeramente de dar gracias a Dios por estar aquí en este momento, que me dio esta oportunidad y también al pastor que me lo permitió, para poder así llevar su palabra, que es lo más importante para mí, y de la mejor manera, más pura y limpia, y que sea Él que esté hablando a través de mí y no solamente yo con mis palabras. Vamos a empezar con una oración para que sea el Espíritu Santo el guiador de todo esto. Como dije antes, que sea Él que esté hablando. Padre nuestro, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Te bendigo tu nombre, tu santo nombre, Señor. Gracias por permitirme estar aquí, Señor, para llevar tu palabra, Padre amado. Gracias por este momento de intimidad que tenemos aquí contigo, Señor, en tu casa, en esta iglesia hermosa aquí en Malaver, Señor. Te doy las gracias por permitirnos, Señor, tener esta oportunidad de estar en tus atrios, Padre amado. Te pido que tú seas el que esté hablando, Señor, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, en esta palabra tan hermosa que tú me has dado, obviamente, primero para mí y para que yo también se las pueda compartir a mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el guiador en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Voy a hablar de un tema que me hizo reflexionar en la semana, en estas 2 semanas, cuando me enteré que tenía que predicar hoy. Le voy a pedir algo que ya pueda pasar la imagen, que hubo una noticia que me conmovió, no sé si se enteraron, pero hubo un fallecimiento de un cristiano, de un hermano nuestro en Cristo, que fue John MacArthur. No sé si lo conocen, si no lo conocen, pero justamente yo tengo la Biblia de estudio de John MacArthur y una Biblia hermosa. Y bueno, ahí está, fue el 15 de julio, ¿no, Jorge? Si no me equivoco, fue el 15 de julio. Y ver esta noticia me conmovió y me hizo pensar muchas cosas. Y una de ellas es un hilo conector que estamos teniendo estos domingos, inclusive en el anterior aniversario, en los 80 años que cumplimos hace poco. No sé si se acuerdan de lo que habló Santi Soriano, quien trajo la palabra, que fue acerca de que la obra continúa, de una herencia que nos dejaron nuestros hermanos anteriores, quienes construyeron esta iglesia y quienes la han sobrellevado gracias al Espíritu Santo hasta el momento. Y nos contó la historia de Thompson, quien fue el escritor de la Biblia Thompson, y de cuántos hermanos más, ¿no? El abuelo de su novia, si no me equivoco, y de cuántas personas nombró, y que incluso podemos ver un montón de personas, incluso acá en la Biblia, que nos han dejado una herencia, que nos han dejado un legado. Justamente también en las últimas prédicas, en la anterior de mi padre, que fue el Espíritu Santo en la iglesia, que fue aquel consolador que Jesús nos los dejó como legado, como parte de Él, como parte de Dios para nosotros. Y hoy quiero hablar de un tema importante que justamente va de la mano, que le puse como título un legado generacional. Un legado generacional. Nosotros tenemos que tener una misión, además de la principal, que es predicar el Evangelio, que igual va de la mano, que tiene que ser dejar un legado a las siguientes generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos, tataranietos, etcétera, etcétera, en todas las generaciones venideras. Entonces, quiero hacer una diferencia antes de arrancar entre herencia y legado. Hay una diferencia, que la herencia es aquello que dejamos a nuestros hijos. Ahora bien, el legado es aquello que dejamos en nuestros hijos. Repito, la herencia es lo que le dejamos a nuestros hijos y el legado es lo que dejamos en nuestros hijos. ¿Se entendió hasta ahí? Excelente. Nosotros tenemos que apuntar a eso, no solamente dejar una herencia, sino dejar un legado que los marque de por vida. A nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. A nuestros vecinos, nuestros hermanos en Cristo, dejemos un legado en esta generación. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, que todo aquello tenga un impacto generacional. Vamos a ir a Hechos 1:1, que es el versículo en que primeramente voy a leer como puntapié. Hechos 1, versículo 1. Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra de Dios.
La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a leerlo otra vez. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense en esto. Comenzó a hacer y a enseñar. Comienza con una palabra, hacer, obrar y después enseñar. Nuestra vida tiene que ser eso. Primero el hacer y después el enseñarlo. Nuestra vida tiene que marcar una diferencia entre los demás. Tenemos que demostrar a través de nuestro ejemplo y de nuestra vida cotidiana que somos cristianos. No por lo que decimos, no por lo que enseñamos, sino por lo que hacemos. Y después lo enseñamos. Hay una curiosidad en este libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Fíjense en que no es pensamientos de los apóstoles, que no es ideas de los apóstoles, no es cosmovisión de los apóstoles, es hechos. Vamos a decirlo todos juntos. Hechos. Ellos hicieron y lo dejaron escrito, lo dejaron aquí en la escritura. Lo dejaron para que nosotros podamos luego hacer lo que ellos hicieron. Como dije antes, primero obrar, después enseñemos con nuestra boca. Vamos a ir un momentito a Salmo 71, 18. Salmos 71, 18. Yo lo voy a leer en la NBI. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Como dije antes, que todo lo que hagamos deje un impacto generacional. Hagamos todo lo que hagamos, todo lo que queramos hacer y pensar en el día de mañana, pensemos en las siguientes generaciones. Y pensémoslo bien, porque todo va a repercutir en nuestras generaciones. No solamente lo bueno, sino también lo malo. Hay que tenerlo presente. Los hijos muchas veces, y la mayoría de las veces, son viva imagen de sus padres. ¿Qué legado quieren dejar a sus hijos? ¿Qué legado quieren dejar a sus nietos? ¿Qué legado quieren dejar a sus hermanos en Cristo, a sus vecinos? ¿Qué legado quieren dejar en la iglesia? Viva de tal manera que usted proyecte en el futuro y dibuje en el futuro las siguientes generaciones lo que vos querés que ellos vivan. Vamos a ir a Hebreos 11:20. Yo lo voy a buscar acá. Hebreos 11:20. Dice así, lo voy a leer otra vez en la NBI. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Lo leo una vez más. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Isaac ya veía, ya tenía una noción de lo que quería que pase en el futuro, pero lo puso en obra. Él lo puso en obra, él bendijo. Nosotros también tenemos que bendecir a nuestra generación, tenemos que bendecirla y tenemos que enseñarles. Yo con Katy, obviamente, el día de mañana queremos tener hijos, los que vengan. Ella me dice uno, pero bueno, a mí me gustarían dos. Pero bueno, no sabemos, será de Dios. Pero yo quiero dejar algo marcado en ellos, o en él, o en ella, lo que venga. Quiero dejar un legado. Quiero dejar la viva imagen de Cristo en ellos.
Obviamente en ellos está el camino que van a recorrer, en ellos van a estar la toma de decisiones, porque uno tampoco los va a obligar a hacer cosas. Pero cuando uno ya desde chico los va marcando, ellos van aprendiendo y van a ser mejores. Ahora, quiero basarme todo en esto que estoy hablando, en la historia de un hombre y de una familia. Los voy a invitar a ir a Génesis 7, versículo 1. Génesis 7, versículo 1. Dice así, una historia muy conocida, el diluvio. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Lo voy a leer ahora en la Nueva Versión Internacional. El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. ¿Cuántos quieren ser justos aquí en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser llamados justos por el Señor? Desde Génesis, desde el libro de Génesis, el libro de los comienzos, del principio, encontramos una palabra clave que nos va a acompañar a lo largo de toda la escritura, la cual es familia. La palabra familia. Aquí nos damos cuenta que el concepto de familia ya fue adoptado por Dios desde el principio, desde el comienzo. La familia, ¿por quién está conformado? Por papá, por mamá y los hijos. ¿No es así? Este es el concepto principal y el concepto que Dios tuvo desde los comienzos para nosotros, como seres humanos, como su creación, el concepto de familia. Y el concepto de familia, la palabra familia en sí, por primera vez aparece en la Biblia justamente en este libro, cuando habla de la familia de Noé. Porque si bien obviamente Adán y Eva junto con sus hijos eran familia, él a través de la guía del Espíritu Santo, está enteramente y propiamente dicho en la familia de Noé, que es aquí cuando aparece. Y es por esto que Dios introduce desde el Génesis el concepto de familia, porque es lo que nosotros tenemos que visualizar, es lo que nosotros queremos ver y lo que nosotros queremos tener, una familia. Los hombres y las mujeres buenas tienen y quieren tener familia. Quieren tener familia, quieren tener un esposo, una esposa, un hijo, una hija. Quieren tener una familia. Quieren también marcar un legado, quieren dejar un legado. Nosotros, yo considero a todos ustedes, todos mis hermanos, que son gente buena, que ya tuvieron su familia o que incluso quieren tener su familia, como en mi caso, pero queremos dejar una enseñanza, no solamente a nuestra familia, sino que queremos que eso se pueda expandir al vecindario, incluso si pudiéramos y nos darían la oportunidad a todo San Martín, a todo Buenos Aires, que todos vean la verdad absoluta que es Cristo Jesús. ¿O no? ¿No queremos eso? ¿No queremos predicar el Evangelio? ¿No queremos que todos conozcan a Jesús? Comencemos desde la familia, desde donde Dios ya lo predijo así, desde la familia. Este es el modelo original de Dios, el cual no ha cambiado y no va a cambiar nunca. El modelo de familia. Hoy en día estamos con un montón de conceptos, un montón de ideas, de visiones nuevas, modernas, que quieren destruir el concepto de familia. ¿Cuántos movimientos vemos hoy en día en las calles, en las redes sociales, que quieren destruir el concepto de familia? Que ahora ya no es más hombre con mujer, ahora es hombre con hombre, mujer, mujer con un árbol, cosas raras, pero aparece, no lo digo yo, literalmente aparece, lo pueden buscar. Creo que había visto una noticia de un hombre que se quiso casar con un robot. Hasta se casó con un robot.
¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ya el concepto de familia se está destruyendo, porque el enemigo sabe lo poderosa que es la familia. El enemigo sabe que la familia puede hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen aquí esta mañana? Quiero un amén bien fuerte. La familia puede hacer cosas poderosas en el nombre de Jesús y puede detener los pasos del enemigo siempre y cuando esté sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero la familia es poderosa y por eso el enemigo la quiere destruir ya desde los comienzos. ¿Por qué? Porque Noé y su familia vivieron contextos difíciles. Todos saben el contexto de Noé y su familia, ¿o no? Donde el mundo, donde la sociedad, donde todo comenzó a pervertirse. A lo bueno lo llamaban y a lo malo, lo que honraba a Dios, ellos lo llamaban deshonra. Y lo que deshonraba a Dios, ellos lo llamaban honra. Ellos vivían en ese periodo. ¿No les parece parecido a algo? ¿No encuentran una similitud en el día de hoy? Quiero decirles algo. El enemigo no usa nuevas ideas para destruirnos, para querer destruir la vida cristiana, para querer destruir el cristianismo, a nosotros los cristianos. El diablo solamente usa nuevas herramientas. Las herramientas que vienen en generación. En este caso sería la tecnología. Pero es el mismo patrón. Destruir la familia. Destruir la familia. La idea no cambió. La idea no cambió. Cambiaron los métodos. Pero sigue manteniendo la misma idea, destruir a la familia. Entonces nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, tenemos que valorar, cuidar y proteger a la familia. Vamos a ir a lo siguiente. Y como dije antes, nosotros tenemos que dejar un legado. Tenemos que tener la necesidad, el objetivo, la cosmovisión de dejar un legado a nuestros hijos, a nuestra familia, a todo aquel que conozcamos. Vamos a ir a Génesis 6:9. Para dejar un legado con propósito, tenemos que seguir 4 principios. Y vamos con el principio número 1 que lo vamos a ver en Génesis 6:9. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. El primer principio: predica con tu ejemplo. No con tus palabras, sino con tus hechos. Que tus hechos y tu ejemplo, tu vida, marque otra vida. Que no sea por tus palabras solamente. Demostralo. Demostralo. Sacrificá todo de vos. Sacrificá tu cuerpo, tus pensamientos, tu voluntad a la voluntad de Dios. Y así tu vida va a comenzar a ser un ejemplo. Noé no solo predicaba en la calle, no era un ejemplo en su casa, no era cristiano solamente en la iglesia, era cristiano en su casa. No era cristiano el domingo en la mañana, era cristiano los 7 días de la semana. No era cristiano una semana, era cristiano los 12 meses del año y así siguió. Él demostraba con su ejemplo. Nuestro testimonio, les voy a decir algo, nuestro testimonio predica más que 1000 sermones. Lo voy a repetir, nuestro testimonio predica más que 1000 sermones. Seamos ejemplos para tus hijos, para tus hermanos, para tu familia, para tus vecinos, para tu esposa, tu esposo. Porque ellos no van a hacer lo que tú dices, ellos van a hacer lo que tú haces. Porque es fácil decir, como decían, como está escrito en la palabra, ¿cómo era que se llamaban estos?
en la época de Jesús eh, que predicaban una cosa y hacían otra completamente distinta. No seamos hipócritas. No queramos ir al cielo y decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Porque el Señor les va a decir, yo no te conozco. No te conocí, no te conozco. No te dejo entrar, así de simple. Qué diferente es, ¿no? A que sea, ven, buen siervo y fiel, entra, gozo de tu Señor. ¿Qué quieren ser, el primero o el segundo? Pero por supuesto que queremos ser el segundo. Seamos ejemplo. Marquemos la diferencia con nuestro ejemplo. ¿Saben cuánto se tardó más o menos, un aproximado, según los estudiosos bíblicos, Noé en hacer el arca? Según lo que estiman, unos 100 años, más o menos. Un estimativo, no es exacto. Pero imagínense a Noé 100 años construyendo el arca. ¿Saben lo que eso significa? Que durante 100 años vieron a Noé ser un ejemplo. Vieron a Noé servir con alegría, con gozo y con propósito los designios que le dio el Señor. Lo vieron hacer eso durante 100 años. 100 años. No sé si voy a llegar a los 100 años yo, no sé si van a llegar a los 100 años ustedes, ojalá. O mi tío que a veces me dice que cuando esté viejito, con bastón, no sabemos a qué edad vamos a llegar. Pero dejemos un propósito, marquemos el ejemplo, marquemos la diferencia, como lo hizo Noé y como lo hizo cada uno de los personajes que tenemos acá en la Biblia, que existieron, porque sabemos que la Biblia es verdad. Durante 100 años, Noé fue ejemplo de fe, de obediencia y de temor a Dios. A través de eso que él hizo, a través de esos 100 años que no solamente estuvo construyendo el arca, porque imagínense que pasaban la gente y lo veían, ¿qué está haciendo este loco? No llueve, no, lo veían hacer. Gracias a ese ejemplo y eso que hacía, es que sus hijos, es que su familia, su esposa se animaron a subir al arca. Porque sabían que detrás de ese servicio de corazón, de ese servicio de voluntad arraigada a la voluntad de Cristo, había una seguridad eterna y una promesa eterna que estaba en Dios. Estaban seguros de que lo que Noé estaba haciendo no era en vano, lo estaba haciendo con un propósito. No solamente de resguardar a su familia, sino que después en él iba a ser hecho un pacto, que no solamente iba a hacer un cambio solamente en Noé, sino que a toda su familia y más allá, sino a todas sus generaciones hasta el día de hoy. Y después vamos a ir a ese momento en el que Dios hace el pacto con Noé, que todos lo sabemos, pero nos alcanzó y nos alcanza hasta el día de hoy. Seamos ejemplo, que no sean solamente nuestras palabras, demostremos con hechos. Pero ojo, con hechos no me refiero a jactarnos de nosotros mismos. Con hechos no me refiero a que creamos que todo lo que estamos haciendo es gracias a nosotros, porque no es así. Un cristiano no se define por lo que puede decir, por lo que puede hacer en cierta manera, como lo voy a explicar ahora, o por los milagros que incluso puede hacer. Un cristiano se define por cómo comprendió la soberanía de Dios, dejándose guiar por su eterna y bendita voluntad, entendiendo así que su misión es ir al rescate de las almas que están perdidas. Es predicar el Evangelio, es predicar aquello que vivifica las almas como nos vivificó a nosotros en su momento.
como nos vivifica hasta el día de hoy, como nos da vida, porque somos cristianos y la palabra de Dios nos da vida. No te dejes engañar que porque hablaste en lengua, que porque hiciste un milagro, que porque sanaste un enfermo, que porque echaste fuera un demonio. Excelente, te felicito, un don extraordinario, pero que tu visión no se desvíe. No lo estás haciendo con tus fuerzas, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo gracias a la obra del Señor en ti. Vos no sos el protagonista de esta historia. El protagonista es uno y es Jesús. En la Biblia siempre hubo un centro, desde el primer libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el final de los tiempos inclusive, no solamente desde cuando fue escrita la Biblia, sino desde que fueron creadas todas las cosas por el mismísimo Dios hubo un centro. Y ese centro siempre fue Cristo. Él es el verdadero protagonista de mi historia y de tu historia. De la historia de los que perecieron y de la historia de los que han de venir. Él es el verdadero protagonista. No lo sos vos. Dejemos de querer ser protagonistas. No lo somos. Dejémonos guiar y que verdaderamente brille el verdadero protagonista que es Cristo Jesús. Si haces milagros, te felicito. Es por Cristo. Y seguí así, porque vas bien, porque sos una herramienta. Porque a veces escuchamos o nos confundimos y escuchamos esa palabra de somos usados, somos herramientas. Y una persona, nosotros porque estamos en el Evangelio, pero tal vez una persona que viene de afuera, que no conoce, escucha esa palabra y le resulta raro, ¿no? ¿Cómo que estoy siendo usado? Uno escucha hoy en día la palabra de que es usado y lo lleva a la esclavitud, a que está siendo usado, a que está siendo un esclavo. Pero nosotros sabemos que no hay nada más hermoso y lindo que ser esclavo de Cristo. Y los invito el día de hoy a ser esclavos de Cristo, que es hermoso, es precioso. Seamos esclavos de Cristo, aunque suene mal, no importa, porque solo nosotros sabemos lo maravilloso que es ser esclavo de Cristo. Porque el día de mañana ser esclavo de Cristo, el día de mañana tener que sacrificar incluso tu vida entera. Porque a veces vienen y te dicen, aquellas personas que no entienden el Evangelio todavía, que no tienen la convicción de dar el siguiente paso del tener fe y de creer, no, pero ser cristiano, Dios demanda muchas cosas. Dios demanda muchísimas cosas. ¿No es así? Y hay que decirle que está equivocado. Dios no demanda muchas cosas, solamente una. ¿Saben cuál es? Tu vida entera. ¿Ahí entran todas las cosas? Y sí, pero solamente una cosa demanda, tu vida entera. Démosle nuestra vida a Cristo. Seamos serviciales y sirvamos al Señor con gozo y con alegría, sabiendo que lo que estamos haciendo el día de hoy, estamos generando riquezas para el día de mañana en el reino eterno. Pensemos en las generaciones venideras. Pensemos en nuestro futuro, en nuestra estadía no acá, sino allá arriba. Porque esto es temporal. Nuestra estadía en la tierra es temporal. Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a un cielo y un reino eterno hecho por Dios mismo para nosotros. Como un regalo por aquel sacrificio que nosotros tuvimos que hacer aquí en la tierra. No es fácil, no es fácil, pero es hermoso y es bello. Seguir a Cristo es hermoso y es bello, porque Él no te promete un mundo de flores. Dios no te promete que te va a ir todo bien siempre. Dios no te promete un día, unos días preciosos con siempre el sol saliente. En el mundo tendráis aflicciones, dice la palabra. Pero ¿cómo termina la frase? A ver quién me lo dice. Descuida, yo he vencido al mundo. ¿Es hermoso? Vamos a darle un aplauso para el Señor, que nos deja estas promesas hermosas, que Él venció al mundo y que el día de hoy lo que tenemos es gracias a Él y para Él.
Como ya saben, el arca simboliza a la iglesia, simboliza a Cristo, ese refugio de salvación para nuestras almas, para nuestras vidas, que nuestro ejemplo, que nuestra vida inciten a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros compañeros del colegio, a venir a la casa de Dios, a querer servirlo de todo corazón. Seamos ejemplo. Se los pido de todo corazón, seamos ejemplo. No solamente aquí en la iglesia, porque acá es fácil ponerse la máscara. Seamos ejemplo en casa, seamos ejemplo afuera. Seamos ejemplo incluso cuando estamos solos, porque ser ejemplo no es cuando hay alguien solamente, sino cuando estamos solos, porque hay un ojo que todo lo ve, y ese ojo es Dios, y Él ve lo que haces. Entonces seamos ejemplo para que Dios tenga complacencia por nosotros, que no seamos olor, que seamos aroma fragante a sus pies. Vamos al segundo principio, vamos a Génesis 6, versículo 25. 6, versículo 25. Ahí versículo 25 me confundió. Deben un segundito. Bueno, lo perdí. No importa. El segundo principio es alimenta a tu familia. Alimentemos a nuestras familias. 21. A ver, vamos a ver. Sí, gracias, Agos. Era 6:21, dice. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Seamos alimento para nuestras familias. Ahora, piensen, Noé, un estimativo también, pasó al menos un año dentro del arca, esperando a que pase todo el diluvio, donde tuvo que llevar alimento, ¿no? Provisiones para sustentar a la familia. Provisiones para al menos un año, mínimo un año. No solo alimentes a tu familia físicamente, alimenta a tu familia espiritualmente. Tu deber, ahora vamos a entrar a nosotros como hombres. A ver, levante la mano a todos los hombres de aquí. Bien, bien. Nuestro deber como hombres es proveer a nuestras familias, ¿no? No solamente el alimento físico, el dinero, todo aquello que sea necesario para la casa, sino también el alimento espiritual. Depende de nosotros como hombres. Démosle ese alimento espiritual a nuestras familias. En esos días de tormenta, de diluvio, Noé seguramente tuvo que dar aliento a su familia. Aliento, fe, esperanza a toda su familia. Y estoy seguro que lo hizo. Porque ustedes saben cómo somos nosotros, los seres humanos. Está todo bien, creemos. Imagínense los discípulos. Jesús le dijo una y otra vez que él tenía que morir para cumplir su misión. Terminó muriendo y los discípulos llorando por los rincones. Y ellos ya sabían lo que iba a pasar. Ahora, con esto no estoy diciendo que está mal sentirse triste y no, no, no. Pero a veces escuchamos millones de veces lo mismo y nos seguimos poniendo mal. Como buen ser humano que somos. ¿A cuánto les ha pasado? Que escuchan 1000 veces el Señor está contigo y la primera de cambio el Señor para vos no está contigo. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿No lo escuchamos millones de veces? El Señor está contigo. Y llega el momento de dificultad. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te escucho, no te veo, no te siento. En el silencio ora Dios también, ¿o no? Dejemos de ponernos como víctimas. Basta de victimizarnos. Tenemos un Dios poderoso que está incluso cuando no lo sentimos.
Imagínense ahora que tenemos una vida plena, imagínense en la época de Jesús o en la época de los apóstoles, después de ser perseguidos, asesinados, y ahora estamos así en esa época, nos suicidábamos nosotros mismos, no íbamos a aguantar ni un día en aquella época. A veces uno dice, no, yo quiero me gustaría ir a esa época, conocer a Pablo, predicar el Evangelio, no lo vas a hacer. Disculpame, pero no lo vas a hacer. O tal vez sí, no lo sé. Pero somos seres humanos. Y si hoy en día estamos sufriendo porque nos golpeamos el dedo chiquito del pie, en esa época, ¿qué iba a pasar? No me quiero ni imaginar. Pero basta de victimizarnos. Ahora, la familia de Noé, incluso Noé, seguramente en sus momentos le habrán sobrevenido a la duda. Este es extra bíblico, no estoy diciendo que esté en la Biblia, lo quiero aclarar por si la duda, pero uno se imagina, ¿no? Que tuvo dudas tal vez en su momento. Incluso tal vez cuando estaba construyendo el arca, tenía un propósito y lo estaba haciendo con servicio. Pero somos seres humanos en algún momento una pizquita de duda de qué estoy haciendo, estará bien, o me habré confundido, habré escuchado la voz de otro Dios. Puede pasar. Pero entonces Noé tuvo que dar fe, aliento, esperanza a su familia. Nosotros como hombres de la casa el día de mañana, bueno, en mi caso el día de mañana muchos ya lo son, tenemos que dar aliento a nuestras familias, tenemos que dar resguardo a nuestras familias, tenemos que predicarle el Evangelio a nuestras familias, tenemos que dejar ese legado en ellos. ¿Por qué nuestra misión como hombres? Porque está en la Biblia. Porque está en la Biblia. Nosotros como hombres no nos podemos oponer a lo que está en la Biblia. Dios no dice una cosa, bueno, hay que hacerlo así. No nos podemos echar para atrás. Ahora, eso va a dejar una marca. Puede ser buena o mala, depende de nosotros. Ahora sí estoy hablando como familia en general, tanto como papá, mamá o incluso hijos. Pero ¿saben qué? En mi caso, y yo sé que en el caso de muchos de ustedes, el mayor legado que han dejado en sus vidas y que dejaron sus padres, que dejaron mis padres, fue el legado de fe que dejaron dentro de mi corazón. Ese fue el mayor legado que me dejaron a mí mis papás, tanto mi mamá como mi papá, el legado de fe. En sus casos, no me quiero imaginar el caso de Agos y Mica, que son las hijas del pastor, dejaron un legado. Bueno, vamos a atesorar eso, pero vamos también a darlo para las siguientes generaciones. Vamos a compartir, vamos a pasar ese legado de fe para nuestros hijos, nuestros nietos. No solamente papá solo, sino también mamá. Pero entraba más a lo que era nosotros, nuestra misión como padres, como decía antes, porque en la Biblia dice que nosotros tenemos que ser el sacerdote, el rey y el profeta de nuestra casa, ¿o no? Bueno, ¿qué significan cada una de estas cosas? Vamos a ir a sacerdote. Sacerdote va a ser porque tú le vas a enseñar a tu familia a honrar a Dios. Lo siento mucho, pero si no le enseñas a tu familia a honrar a Dios, el mundo les enseñará cómo deshonrarlo. Si tú no te preocupas por tu familia, si yo el día de mañana no me preocupo por mi familia, no hay problema, el mundo se encargará del resto. Así que ellos saben. Así que yo también ya sé. Es misión mía de querer y hacer todo lo posible para que mi familia no se pierda. Vuelvo y repito, las decisiones son propias. Las decisiones las van a tomar nuestros hijos, las van a tomar mis hijos, mi esposa, nuestras esposas. Pero nosotros tenemos que dejar esa semillita aunque sea. Y hacer todo lo posible para que crezca. Tenemos que corregir a nuestros hijos el día de mañana, a nuestra familia. Porque incluso eso lo dice Proverbios, que tenemos que corregir. Corrijamos. Aun cuando son chiquititos, pequeñitos, así, una cosita así. Corrijamos, enseñemos. Bueno, ahí no sé si tanto corregir, ¿no? Porque son bebés, no saben lo que hacen, pero enseñemos. Como dije antes, si nosotros no les enseñamos,
a honrar a Dios, el mundo le va a enseñar a deshonrarlos. Después dice que tenemos que ser profetas. ¿Por qué profeta, no? Porque debemos orar y declarar las promesas de Dios hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestras esposas. Nosotros los hombres, ¿cuánto queremos ser el profeta de nuestro hogar? Un amén, vamos. Amén, ahí está, ahí me gustó. Seamos sacerdotes, seamos profetas de nuestro hogar, seamos reyes de nuestros hogares. ¿Por qué reyes? Porque rey es aquel que provee para su casa y para los suyos. Si alimentas a tu familia va a estar fuerte y unida. Si vos alimentás a tu familia será fuerte y unida. Pablo le dijo a Timoteo que aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. ¿Dónde está? Está en primera de Timoteo 5:8. No seamos incrédulos, alimentemos a nuestra familia. Démosle ese pan de vida a nuestra familia. Alimentemos a nuestra familia. Tanto papá como mamá, tanto hombre como mujer, tanto hermano como hermana. Porque es una unidad. La familia es una unidad, es un concepto de unidad que, como dije antes, Dios ya puso el concepto desde el principio. Bueno, quiere que lo mantengamos así. No nos desviemos del foco. Vamos al tercer punto. Vamos a Génesis 9. A ver si esta vez no me equivoqué. 26-27. Génesis 9, 26-27. Dice lo siguiente. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. El tercer principio el primero era, ¿se acuerdan cuál era el primero? Lo voy a leer por si las dudas. El primero era predica con tu ejemplo. El segundo, alimenta a tu familia. El tercero es bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos. Otra casualidad. Dijimos que el concepto de familia fue nombrado, el nombre familia fue nombrado por primera vez en este libro cuando habla de la familia de Noé. Bueno, ahora Noé fue el primer hombre en la Biblia en bendecir a sus hijos. Después de Noé viene Abraham, viene Isaac. Es una tradición que se va manteniendo, esa tradición de bendecir a nuestros hijos. Lo podemos ver a Abraham, bendición a Isaac bendiciendo a Jacob a sus 12 hijos, y así mismo hasta el día de hoy. Saben que en Israel los judíos bendicen incluso hasta el día de hoy a sus hijos. Fue una tradición que se fue manteniendo hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No nos olvidemos que también venimos de esa rama, porque también somos pueblo escogido de Dios. Y fíjese que casualidad de la nación potente que es hoy en día Israel, con todo lo que pasó, todas las veces que falló, todas las veces que se equivocaron, que Dios los volvió a levantar, hoy es una nación extraordinaria. Es más, si no me equivoco, están en el primer lugar de avances tecnológicos en el mundo. Israel, un pueblo que venía del desierto, literalmente, como dice la Biblia, ahora sale agua y miel. Crecieron una barbaridad. Porque Dios les hizo una promesa y la mantuvo, incluso con todos sus errores, Dios la mantuvo, pero ellos también tuvieron que seguir sus tradiciones y sus mandamientos. Y hasta el día de hoy Israel es lo que es por lo que pasó en el pasado. Más que nada por la promesa de Dios. Que nosotros queramos formar un Israel en nuestro hogar. Que nosotros queramos tener esas promesas y esos pactos que Dios hizo con Israel, que nosotros queramos que pase lo mismo en nuestras familias, con los nuestros. Queramos un Israel en nuestra casa. Creemos un Israel en nuestras casas. ¿Cuántos han leído que las maldiciones pasan incluso hasta la tercera o cuarta generación? ¿No es así?
lo hemos leído, está en la Biblia. Te voy a decir una cosa, la bendición de Dios pasa aún hasta 1000 generaciones. Las maldiciones hasta 3 o hasta 4. Bueno, las bendiciones de Dios pasan aún hasta 1000 generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición es incluso más poderosa que la maldición. Es un aplauso para el Señor, por favor. Las bendiciones son más poderosas que las maldiciones. Bendijamos, vamos a bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia, a los nuestros, a nuestros conocidos. Vamos a bendecir, que es una cosa poderosa, que Dios promete que incluso va a pasar de generación en generación en generación y va a romper toda atadura de maldición que incluso se pudo arrastrar, incluso en generaciones. Si Dios te bendice, nadie te puede maldecir, porque no hay nada más poderoso que la bendición del Señor. Entonces busquemos la bendición del Señor. Imagínense en algo, incluso Jesús tuvo que escuchar y necesitó escuchar que su Padre lo bendiciera. Hasta el mismo Jesús recibió la bendición de su Padre. Antes de empezar su ministerio y después de ser bautizado, ¿se acuerdan la historia, no? Los cielos se abrieron y se escuchó resonante la voz del Señor diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, el mismo Jesús, el mismísimo Dios encarnado recibió la bendición de su Padre. ¿Cuánto más nosotros, a nuestros hijos? ¿Cuánto más nuestros hijos necesitan nuestra bendición? Si la necesitó Jesús, ¿cuánto más nuestros hijos? Vamos a bendecir. Vamos a bendecir a nuestras familias, vamos a bendecir a nuestros hijos. Vamos a bendecir. Y vamos al último punto, al último principio, que está en Génesis 8. Génesis 8, del 18 al 21. Génesis 8, del 18 al 21. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El 4 principio es: construye un altar familiar. Construye un altar familiar. La familia de Noé, como dije antes, no solo fue la primera familia nombrada, ni Noé fue el primero en bendecir a sus hijos, sino que también fue el primero en construir un altar para Dios. A partir de ahí nació otra tradición, los altares, los famosos altares, que lo vemos mucho con Abraham, que construyó altares, Moisés construyó altares, David construyó altares, etcétera, etcétera, y así podemos seguir. Comenzó con Noé, siguió de generación en generación. Que Dios comience contigo y que siga de generación en generación. Que Dios comience su propósito en vos y que marques ese legado para las siguientes generaciones. Construyamos un altar familiar. Ahora me preguntan, vamos a explicar lo que es un altar. Bueno, un altar es un lugar de gratitud, de oración, de adoración y de sacrificios al Señor. Otro motivo por el cual el diablo quiere destruir la familia y los momentos en donde se construyen altares familiares, porque también es un momento poderoso, tan poderoso que el diablo lo quiere destruir. Todas las cosas que el diablo, que el enemigo quiera ver que es peligroso, lo va a querer destruir. ¿Cuántas veces les ha pasado que tal vez quieren orar en familia, o incluso ustedes solos, pero que quieren orar, quieren tener un momento de oración, un momento en familia? Viene visita, llaman por teléfono, empieza a volar un helicóptero por los aires, empieza el de las verduras. Vendo papa, verdura, señora. ¿Cuántas veces pasa? Pasa de la nada un mensaje, que pasó esto en el trabajo, que la suegra, voy a visitarte.
y pasan un montón de cosas y les arruinan ese momento. Porque el enemigo sabe lo poderoso que es un altar familiar. Es poderosísimo. Un momento donde se pueden poner en conjunto a orar, a bendecir, a proclamar las promesas del Señor, a escuchar adoraciones, a cantar coritos. Es poderosísimo. Incluso ungir la casa, ungir a toda la familia es poderosísimo y el diablo lo quiere destruir. Y por eso mete traba, piedra, que esto, que el otro. No lo permitamos. Que tengamos, como dije antes, el foco de ampliar aquello que Dios nos propuso, que Dios nos está demandando, vamos a ampliarlo y vamos a cumplirlo. Si Dios quiere un momento de altar familiar, vamos a tener ese momento de altar familiar. Porque de pie no es donde se gana la batalla, sino que de rodillas se gana la guerra. Vamos a guerrear. Vamos a, una palabra que escuchamos siempre, ¿no? Pero vamos a usarla bien, la empoderación que Jesús Cristo nos dio. Somos poderosos en Cristo. Dios nos puso en nosotros poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para dar palabra y aliento de vida. Vamos a usarlo. Nos pongamos la armadura de la fe, la armadura y todos aquellos que el Señor nos dio, las herramientas, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y vamos a guerrear. Ustedes, cada uno de todos ustedes, yo, somos guerreros en Cristo Jesús. Y como guerreros tenemos que estar preparados para la batalla. Entonces vamos a guerrear. Si viene el enemigo, ¡boom!, espadas en la nuca. Vamos a darle con todo, sin miedo, sin temor. No, pero, ¿y si oro? ¿Y si digo no, que el enemigo salga? ¿Y si después me va mal en el trabajo? Ay, no, pero si después los estudios. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está esa fe que se enciende en nuestros corazones? Si Dios nos dio una misión, vamos a cumplirla, con o sin miedo, pero Él está con nosotros. ¿Qué pasaba con la historia de Moisés y el pueblo de Israel? Cada vez que levantaba sus brazos y oraba, el pueblo, ¿qué hacía? Ganaba la batalla. Cada vez que él bajaba los brazos, empezaba a perder. Levantemos los brazos, guerriemos, somos poderosos en Cristo. Vuelvo y repito, en Cristo y por Cristo y para Cristo. No viene de nosotros la fuerza, sino viene del Señor, que nos va siempre a acompañar en todo momento, incluso en las dificultades. Así que construyamos un altar familiar. Amén. Y ya para terminar, después de todos estos principios que Noé puso en práctica, sucedieron 4 hechos. El primero es: Dios se agradó de Noé y de su familia. Cada vez que vos seguís los principios, cada vez que vos dejás tu corazón a los pies de Cristo y tu familia lo hace junto con vos, Dios se va a agradar de ti. En el segundo, Dios le prometió a Noé nunca más maldecir la tierra como lo hizo. El pacto de Dios hacia Noé. El famoso arco iris, una cosa hermosa, bella, que Dios dice: cada vez que veré esto en las nubes me acordaré del pacto que yo hice contigo. Y fíjense en algo, que este pacto no fue trascendente solamente hacia él, sino que trascendió hacia todas las generaciones, incluso hasta ahora. ¿Cuántas veces vemos el arco iris? Eso es para que Dios no se olvide del pacto. No se va a olvidar, obviamente, pero ustedes lo entienden. Para que no solamente para que Él no se olvide del pacto que hizo con nosotros, sino para que nosotros no nos olvidemos lo que Dios nos prometió y lo que Dios hizo por nosotros. No nos olvidemos nunca. Que Dios tampoco lo va a hacer. Dios nunca se va a olvidar de vos. Pero vos nunca lo olvides a Él. Si no, ahí ya estamos hablando de otros temas. El tercer punto y hecho que sucedió: Dios bendijo a Noé y a su familia. Si tú te encargas de traer la presencia de Dios a tu casa, Dios se encargará de traer la bendición de Dios a tu casa. ¿Se acuerdan la historia de Obed-Edom con el arca? Que la presencia del Señor baje a sus hogares y así la bendición de Dios bajará también. Y no me refiero a bendiciones materiales,
que no es lo más importante, porque otra vez se nos desvía el foco. Queremos más money, más plata, no, no es eso, no es todo plata. No es un electrodoméstico nuevo, una heladera nueva de 5 puertas, no son dólares, no, la bendición y la edificación para tu alma. Y el último punto, Dios hizo un pacto con Noé por todas las generaciones. Y también tenemos como ejemplo a Abraham, con quien también hizo un pacto para todas las generaciones. De él nació una nación. Que de nosotros también nazca una nación, salga una nación, construida a través por el legado que nosotros le dejamos. Vuelvo y repito, hagamos un legado generacional. Marquemos la diferencia. Marquemos a todas nuestras generaciones y si nos recuerdan, que nos recuerden por haberlos guiado hasta los pies de Cristo. Dios le bendiga.